Sí, síndrome de Cushing. Muy bien. Me dicen si se ve. Si no, no lo decimos. También. Bueno. Sí se ve. Sí, muy bien. Sí se ve completo. ¿Mande? Sí se ve completo, ¿verdad? Sí, así Sí. es. Ok. Bueno. Buenos días, compañeros. El día de hoy, Doralis de Borregón Morales y yo, su servidora Nancy Cecilia Alvarado Álvarez, les vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing. Muy bien. El término síndrome de Cushing pues, va a indicar un cuadro clínico que es generado por el exceso de cortisol de cualquier etiología. Hay que saber diferenciar esto con la enfermedad de Cushing porque la enfermedad de Cushing se refiere a una hiperfunción de la corteza suprarrenal que esta va a ser estimulada por un exceso de ACTH hipofisaria. Y pues en el síndrome de Cushing la causa más frecuente va a ser la ingestión de medicamentos con acción glucocorticoide, que también es llamado síndrome de Cushing iatrogénico. Y pues las consecuencias clínicas del hipercortisolismo se va a deber a las acciones fisiológicas que van a provocar el exceso de los medicamentos que tengan glucocorticoides. En especial, pues va a haber un aumento de la producción hepática de la glucosa, sobre todo por incremento de la glucogénesis, la inhibición de la síntesis del glucógeno, va a haber elevación de la proteólisis, va a haber una disminución de la síntesis proteínica y aumento de la síntesis de tejido adiposo en ciertas localizaciones que más adelante se las voy a mostrar. Los glucocorticoides pues van a disminuir el proceso de la cicatrización y pues esto que... ¿Perdón? ¿No? Es que bueno, esto va a interferir con la síntesis proteínica y van a causar resistencia a la insulina y pues esto va a favorecer la síntesis hepática de lo que son lipoproteínas de muy baja densidad. De las causas mencionadas del Cushing, las más frecuentes, pues como les digo, es la enfermedad de Cushing, que esta es por un tumor de hipófisis que es producto de la ACTH. Existen otras causas que no son muy comunes, que es el síndrome de Cushing endógeno, y en este pues va a incluir el producido por la hiperplasia macronodular independiente de ACTH y el inducido por displasia micronodular pigmentada bilateral de las suprarrenales. En las primeras va a incluir lo que es dependiente de alimentos, dependiente de estímulo beta-adrenérgico, el causado por vasopresina, por hormona luteinizante, por leptina, también por la serotonina. Y en estos casos, pues va a existir receptores en la corteza suprarrenal que van a responder a la hormona respectiva. Por ejemplo, en el Cushing, que es inducido por alimentos, va a existir receptores al péptido insulinotrópico que dependiente de glucosa, y de esta manera, cada vez que el individuo vaya a ingerir cualquier alimento, el péptido insulinotrópico va a ser liberado en el tubo digestivo y cuando es liberado se va a unir a receptores de la corteza adrenal y se va a inducir la producción del cortisol. Y pues, por ejemplo, en este cuadrito tenemos que puede haber exógeno y endógeno. Y en el endógeno, pues vamos a tener lo que les mencioné del dependiente de ACTH y el independiente de ACTH. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en esta se va a incluir lo que es una cara redonda, que también es llamada cara en forma de luna. Va a haber una obesidad troncal, que esta se refiere que las extremidades se van a ver delgadas, pero pues todo lo que es el contenido grasoso de grasa se va a acumular en lo que es el estómago. Y va a haber fatiga de músculo de la cintura escapular y de la pélvica, y es muy frecuente que estos pacientes
se quejen por la dificultad al subir escaleras o respiratorias. Va a haber también equimosis que aparecen con traumatismos leves. Va a haber una giba dorsal. También puede haber lo que son huecos supraclaviculares llenos que también se pueden observar en estos mismos, lo que son las estrías, que van a ser color violáceas. Y también pueden, no solamente se van a observar en las mamas, digo, en el estómago, sino también se puede observar en las mamas y en la parte proximal de las extremidades. Es común que tanto en hombres como en mujeres tengan caída de cabello y pues es normal que aparezcan o empeoren lo que es la diabetes o hipertensión. Y pues el hipercortisolismo también causa lo que es osteoporosis. Esto es secundaria ya que va a debilitar los huesos y por lo tanto pues va a existir un mayor riesgo de fracturas. También puede haber depresión o cuadros psicóticos que puedan afectar a estos pacientes. En cuanto al diagnóstico y diagnóstico diferencial, existen varias pruebas dinámicas que se van a utilizar para fines diagnósticos. Las primeras pruebas que se deben de realizar por medio de un médico general son mediciones basales de cortisol sérico, que aproximadamente en la mañana va a ser a las 8 a.m. y por la tarde va a ser aproximadamente a las 4 p.m. Y pues también se debe de hacer un registro de las concentraciones séricas de ACTH y de cortisol urinario de 24 horas. Esto se debe de realizar junto con la determinación de creatinina en orina de 24 horas y esto es con el propósito de comprobar que la colección de orina haya sido adecuada y para que haya sido adecuada se considera que debe contener entre 10 a 20 microgramos de creatinina urinaria por kilogramo de peso y pues en general la creatinina urinaria pues va a depender de la masa muscular, por lo que tiende a ser mayor en hombres que en mujeres, porque los hombres pues van a tener mayor masa muscular. Sí. Después de cerciorarse de las mediciones que tiene el cortisol sérico y el cortisol urinario, y si son anormales, pues el médico deberá de determinar la concentración sérica de ACTH a las 8 m y si se ve de todas formas todo anormal, el resto de las pruebas las debe de solicitar el endocrinólogo. Nancy, aquí, antes de que le cambie, regrésela por favor. Aquí nada más hacer la aclaración, el comentario de que esta medición basal de cortisol sérico por la mañana a las 8 y en la tarde a las 4 o 5 de la tarde es siempre y cuando el paciente o la persona tenga su sueño vigilia normal, ¿verdad? O sea, que esté despierto en el día y dormido en la noche. Uh-huh. Porque si tiene, por ejemplo, un trabajo de noche, enfermeras o policías, qué sé yo, que tengan algún turno nocturno en algunas fábricas, pues entonces ahí no se va a poder hacer eso o cambiar el horario de la medición, o bien esperar a que cambie su ritmo sueño-vigilia, ¿eh? Pero la mayor parte de la persona pues tenemos ese ritmo sueño-vigilia habitual, ¿verdad? Entonces siempre cuando tengan ese sueño, ¿ok? Sí. De hecho, pues las concentraciones séricas de cortisol pues se tienen que ajustar a un ritmo circadiano. Y pues es normal que las medidas de las 4 p.m. sean menores que las medidas de las 8 a.m., ya que el valor p.m. es alrededor de 1/3 a 2/3 con respecto al a.m. Y con frecuencia, en casos de síndrome de Cushing endógeno, se va a perder el ritmo circadiano del cortisol. Y pues aquí va a haber valores elevados, se van a elevar los valores absolutos de la mañana y de la tarde, o sea, no se va a tener como que algo regular. Y que aquí es importante saber con qué método se está midiendo el cortisol y cuál es la reproducibilidad del ensayo que se está teniendo en este paciente. Y en caso del síndrome Cushing iatrogénico, las determinaciones de cortisol se pueden encontrar bajas en forma apropiada, ya que esto es debido al eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, que pues va a detectar una acción glucocorticoide externa. Y pues aquí, ¿qué va a pasar?
el esteroide exógeno va a actuar sobre los receptores de glucocorticoides en lo que es el hipotálamo y también en la hipófisis, y de esta manera va a inhibir la secreción de la hormona hipotalámica liberadora de corticotropina, y también pues va a inhibir lo que es la ACTH. Entonces la producción endógena de por lo tanto también la producción endógena de cortisol. Y una persona con síndrome de Cushing exógeno pues va a mostrar datos clínicos de hipercortisolismo, pero sus determinaciones séricas de cortisol van a ser menores que las normales. Aquí debe de haber una excepción en esta regla, ya que esta ocurre cuando se utiliza hidrocortisona como un esteroide exógeno. Y pues a continuación les voy a hablar sobre la hidrocortisona, que este es el nombre farmacológico que se le asigna a lo que es el cortisol cuando se utiliza de manera de medicamento, ya que desde el punto de vista médico y químico, el cortisol y la hidrocortisona son lo mismo. Si una persona va a emplear hidrocortisona, pues puede desarrollar datos clínicos de hipercortisolismo con valores séricos que van a sugerir un origen endógeno, a diferencia de lo que ocurre cuando se utilizan todos los demás glucocorticoides. Pues leí que en México se dispone de hidrocortisona por vía oral en muy pocos lugares, mientras que la presentación parenteral, pues sí es más común que la encuentren en cualquier lugar. Y aquí es importante que la primera pregunta que debe hacerse, ay, perdón. Aquí es importante Toma un trago de café. Aquí es importante que la primera pregunta que debe hacerse a una persona con datos de que tenga hipercortisolismo es si está empleando algún medicamento. En caso de que la respuesta sea afirmativa, pues se debe de identificar el fármaco en cuestión para cerciorarse si contiene o no algún glucocorticoide. Esta, pues, parte de la historia clínica, pues se debe de hacer con mucha indagación y debe de extenderse al empleo de medicamentos, ya sea por cualquier vía, porque pues los glucocorticoides se pueden encontrar desde crema hasta en aerosoles, también se pueden encontrar en ampolletas, comprimidos. Entonces es importante preguntarle al paciente de qué forma lo llega a tomar o adquirir. En el caso de los medicamentos que son parenterales, el interrogatorio pues debe abarcar incluso la utilización no reciente de ámpulas, porque pues algunos glucocorticoides aplicados por vía intramuscular o intraarticular pues van a ejercer lo que es una acción farmacológica de larga duración, o sea, por la forma en la que se administra, esta puede permanecer más tiempo en el cuerpo. Y pues los valores normales de cortisol en muestras sanguíneas que se obtienen por la mañana son de 70 a 240 miligramos por decilitro. Nanogramos, perdón. Y de 7 a 24 miligramos por decilitro. Y pues un valor de cortisol bajo, que puede ser, por ejemplo, de 4 miligramos por decilitro en presencia del síndrome de Cushing, pues este va a sugerir que es la causa de la administración de un medicamento glucocorticoide. Luego de que se descarte esto, que es lo más frecuente que pase en los pacientes, ya que pues hicimos bien el interrogatorio y en caso de ser necesario, pues se debe de observar lo que es el ritmo circadiano en los valores séricos de cortisol AM y PM. Y pues se debe, en la mayoría de los individuos sanos, pues debe demostrar valores de cortisol urinario de 24 horas que debe de ser menor de 100 miligramos al día. En caso de que tenga pues los valores más altos a esto, se debe de preocupar el médico y realizarse pues los estudios correspondientes para llevar a cabo el tratamiento adecuado, que más adelante mi compañera Dora se los va a explicar. Nomás déjenme apago el micrófono. ¿Por qué? ¿Ya no va a hablar? No, ya terminé.
Ah, terminó Nancy Cecilia. A ver, antes de que siga su compañera, lo van a quitar. Bueno, antes de que siga su compañera, ¿alguien quiere agregar algo de lo que dijo Nancy? ¿Nadie? Bueno, entonces hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Lo dijo todo muy bien, nomás quiero que quede muy bien claro que todos hayan captado eso. Entonces, el síndrome de Cushing es el hipercortisolismo, ¿verdad? Es cuando el organismo está expuesto a cantidades excesivas de cortisol. Ese es el síndrome de Cushing. Bien, aquí hay que estar muy atentos, y lo dijo ella bien, más que sí se los quiero remarcar, porque no es lo mismo síndrome de Cushing que enfermedad de Cushing, ¿verdad? La enfermedad de Cushing, la que describió Sir Harvey Cushing hace muchos años, es el adenoma hipoficiario productor de ACTH. ¿Sí? Y como consecuencia, pues va a haber más cortisol, ¿verdad? Al haber más ACTH hipoficiario. Entonces, esa es la enfermedad de Cushing. Todo lo demás es síndrome de Cushing. ¿Ok? Sí queda claro eso, ¿verdad? Sí, doctor. Bien. Y entonces, ahora bien, otra precisión, porque luego en los exámenes del ENARM les ponen así preguntas medio ahí escondidillas o capciosas. Fíjense, la causa más frecuente de Cushing es la enfermedad de Cushing, o sea, el adenoma hipoficiario, o sea, la causa más común de Cushing endógeno, vamos a decirlo así, la causa más común de Cushing endógeno es la enfermedad de Cushing, o sea, el adenoma hipoficiario productor de ACTH. Sin embargo, desde hace varias décadas que se utilizan los glucocorticoides en forma indiscriminada, desde hace muchos años, décadas, la causa más frecuente ahora es el síndrome de Cushing iatrógeno, o sea, el exógeno, el que sucede cuando se están administrando esteroides en forma exógena, ¿no? Ahí está. Entonces, el síndrome de Cushing, exógeno y endógeno. El exógeno ahorita es mucho más frecuente que todas las demás causas de Cushing, del endógeno, por supuesto, incluyendo la adenoma hipoficiario, que es la enfermedad de Cushing. Y los tumores en las suprarrenales o producción ectópica de ACTH, ¿sí? Entonces, no, que sí que, claro, la causa más común de Cushing endógeno es el adenoma hipoficiario, o sea, la enfermedad de Cushing. Pero la causa más frecuente de todo el Cushing en general, de todos los casos, es el exógeno, actualmente. ¿Por qué? Porque ya usamos esteroides para todo, hasta para una faringoamigdalitis, algunos ni van al médico, ponte una dexametasona luego, ¿verdad? Dice la gente, y se ponen dexametasona. Entonces, esa es la causa más común, el exógeno. ¿Ok? Y el exógeno, ya dijo también su compañera, más que hay que precisarlo, los niveles de cortisol son bajos. ¿Por qué son bajos? Es Cushing y trae los niveles de cortisol bajos. Por ahí lo dijo en otra lámina, ¿verdad? Más adelante, como unas 2 o 3 láminas. ¿Por qué es bajo? A ver, ¿algún voluntario? No, se me amontonen, uno por uno. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Sí. Sí. Estamos diciendo que el Cushing exógeno es el más común de todos, ¿verdad? El más común sobre todos los Cushing endógenos, que dijimos que el Cushing endógeno el más común es la enfermedad de Cushing, o sea, el adenoma hipoficiario, producto de ACTH. Pero ya desde hace años, décadas, el Cushing iatrógeno, el exógeno, es el más común. Pero aquí los niveles de cortisol, ven al paciente, ven la cara de una hiena, ven la jiba dorsal, las estrías, la obesidad central, etcétera. Dicen, este es un Cushing, no hay duda. Miden cortisol y está bajo. Es que se está aplicando o tomando prednisona, por ejemplo, que es un preparado de los más comunes, ya tiene tomándolo durante 6 meses, 10, 15 miligramos diarios, porque le duelen las articulaciones y la comadre le dijo que con eso se mejoraba. Y sí mejora, porque acuérdense que es un antiinflamatorio potente, pero resulta que desarrolla un síndrome de Cushing. Miden el cortisol y resulta que está bajo. ¿Por qué está bajo? Bueno, cuando nosotros ponemos glucocorticoides exógenos,
estamos haciendo que por medio de la retroalimentación negativa haya una supresión de la ACTH. Entonces, eso va a hacer que los niveles de cortisol estén bajos, y de hecho hay una prueba que es la supresión con dexametasona, donde vamos a tener pues los niveles de cortisol bajos, ¿no? Si es positivo. Así es. Es decir, el paciente que está aplicándose cortisol en forma, o bueno, glucocorticoides exógenos, inhibe, ¿verdad?, el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Y entonces, pues la suprarrenal dice, ya no produzco cortisol porque no hay ACTH suficiente, porque está inhibida por el glucocorticoide exógeno. Y entonces resulta, pues, que el cortisol está bajo, pero sí tiene un síndrome de Cushing exógeno. Aquí, paradójicamente, el paciente tiene manifestaciones clínicas de Cushing, pero bioquímicamente, o sea, fisiológicamente o fisiopatológicamente, está en Addison, ¿verdad? Porque no está produciendo cortisol. Pero eso es porque está inhibido el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Ok. Muy bien, adelante, pues. Bueno, ahora para continuar, pues debemos de conocer bien cómo se comporta las diferentes clasificaciones del síndrome de Cushing, así como la enfermedad de Cushing, para nosotros al momento de realizar pues un diagnóstico sepamos bien pues dar como tal el tratamiento, ya que pues cada una actúa de diferente manera. Principalmente pues vamos a tener aquí que el tumor hipofisiario ectópico van a ser ACTH dependientes, mientras que el adrenal va a ser ACTH independientes. Igual, pues como ya nos mencionó el doctor, el Cushing exógeno va a ser producido pues por corticoides, y el Cushing endógeno es lo que viene determinando ACTH dependiente y ACTH independiente. ¿Qué nos va a decir si es un ACTH independiente o dependiente? Bueno, esto se realiza se puede hacer también por la realización mediante estudios. Puede ser por un radioinmunoanálisis o por un ensayo inmunoradiométrico. Por lo regular, pues leí que se utilizaba el inmunoradiométrico, y nos decía que cuando se presentaba un valor menor a 5 picogramos sobre mililitro, pues indicaba que era independiente, mientras que si se encontraba en un valor mayor a 15 picogramos sobre mililitro, pues era dependiente. Y bueno, vamos a tener en la primera imagen cómo actúa o cómo se presenta todo pues el eje hipofisiario suprarrenal de manera pues normal. Aquí vamos a tener que por parte del hipotálamo pues va a haber lo que es la producción de SRH, que esta pues va a estimular a la hipófisis anterior. Esta a su vez pues va a liberar lo que es ACTH, y pues esta va a estimular como tal la glándula suprarrenal. Como ya vimos con mi compañera Nancy, pues vamos a tener liberación de cortisol en 2 picos, a las 8 a.m. y a las 4 p.m. Y bueno, después esta va a estar pues haciendo como tal su función para después inhibir lo que es la ACTH y pues la SRH. Después vamos a tener en la imagen número 2, que es como tal ya la enfermedad de Cushing. Aquí pues se va a tener un tumor hipofisiario. Va a estar liberando pues cantidad de CTH. Esta producción de CTH va a estimular como tal la producción de las suprarrenales, y aquí pues va a haber una hiperproducción, por lo cual se va a producir más cortisol, y como tal es un mecanismo autónomo, por lo cual se convierte como en un círculo vicioso. Después vamos a tener el síndrome de ACTH ectópico. Aquí pues tenemos un tumor ectópico que produce ACTH. Entonces, esta ACTH, que pues va a ser ya en mayor cantidad, va a estar hiperestimulando a las glándulas suprarrenales, por lo cual va a haber un exceso de cortisol, y esta a su vez va a estar inhibiendo la producción de ACTH. Por eso es que podemos ver que se ve punteadito el hecho de que pues al haber un exceso de cortisol, pues va a haber una mayor inhibición de ACTH y pues también de la SRH hipotalámica. En la número 4, pues tenemos el síndrome de CRH ectópico. Aquí, pues, el tumor ectópico como tal va a estar produciendo CRH, va a estar, pues, estimulando la hipófisis directamente, y lo cual, pues, va a haber una mayor liberación de CTH, pues, de manera secundaria, y, pues, así con lo de el cortisol. Después vamos a tener la CTH independiente, que es el síndrome de Cushing adrenal. Pues, puede ser por un adenoma, un carcinoma, hiperplasia unio bilateral de las adrenales, y pues lo que va a hacer es liberar una mayor cantidad de cortisol, libera una gran cantidad de cortisol, por lo cual el cortisol va a estar inhibiendo la hipófisis, y pues hay una menor producción de
de ACTH. Es por eso que lo vemos aquí de manera, pues, punteadita. Después tenemos, pues, como tal, ahorita estaba mencionando el doctor, la respuesta a dosis bajas y altas de dexametasona. Esta es de manera, por así decirlo, como un dato general. Antes de decir cómo se presentan dosis altas y dosis bajas, vamos a tener que, pues, es un test de supresión. Por lo general se presenta con dexametasona a 8 miligramos cada 24 horas, de mencionar que es por 2 días, y al tercer día pues se realiza un estudio de cortisol por orina en la mañana. Vamos a tener que en lo que es el adenoma hipoficiario, pues aquí se suprime como tal pues el cortisol, mientras que en el ectópico y en el adenoma suprarrenal pues no se suprime como tal el cortisol, y también encontramos que en el ectópico vamos a encontrar una ACTH elevada, mientras que en el adenoma suprarrenal va a ser una ACTH baja. Este estudio como tal, pues lo realizan los endocrinólogos. Como tal, esta se basa pues en la administración, también puede ser pues baja de dexametasona, que pues este es un glucocorticoide que como tal pues inhibe el eje hipotalámico hipófisis suprarrenal, y por lo tanto pues hay una inhibición en la producción de cortisol. Esto sería pues como tal en un paciente pues saludable, por así decirlo. En tanto, en casos de hipercortisolismo endógeno, pues la inhibición se ajusta de diferente manera, ya que como podemos ver, pues en la enfermedad de Cushing, esta inhibición no va a ocurrir. Igual se presenta en, por ejemplo, los tumores suprarrenales, secretores de cortisol, tampoco pues va a ocurrir esta como tal inhibición. En cambio, pues como sabemos, la inhibición como tal de la secreción en la enfermedad de Cushing no se va a llevar ni en dosis altas ni en dosis, cuando en la enfermedad de Cushing se va a llevar a cabo la inhibición del cortisol solamente cuando se administran dosis altas de dexametasona, pero no se va a presentar cuando son dosis bajas de esta. Igual esto ocurre pues en casos de síndrome de Cushing por tumores ectópicos, ya sean productores de ACTH, CRH o incluso de ambas. Y vamos a tener que en los tumores ectópicos, como lo haría por ejemplo un adenoma suprarrenal, aquí pues no va a haber inhibición de la secreción de cortisol, ya sea con dosis bajas o con dosis altas de dexametasona, a igual manera que los adenomas o los carcinomas adrenales. ¿Puedes darle la siguiente? Y bueno, vamos a tener en cuenta que la enfermedad de Cushing se lleva un proceso en el diagnóstico, ya que primero pues se tiene que determinar que el paciente tiene una producción de hipercortisolismo. Después pues se tienen que hacer diferentes estudios para saber cuál es la causa de este hipercortisolismo, y después de eso la localización de ese hipercortisolismo. Y pues aquí se los tengo en las 3 partes. La primera como tal es pues para saber que hay una hipersecreción de cortisol, ya sea cortisol libre en orina, ritmo circadiano de cortisol, pruebas de supresión con dosis bajas de dexametasona. Para saber pues la causa, pues hay pruebas de ACTH, pruebas de supresión con dosis altas de dexametasona, estímulo con CRH, prueba de metiropona o cateterismo del seno petroso inferior. Y para su localización, pues ya como tal se utilizan tomografías, resonancias magnéticas y estudios dependiendo, pues la zona va a depender, pues la etiología que nosotros hayamos determinado. ¿Puedes darle la siguiente? Y bueno, acá como tal, pues ya se tiene la sospecha de que el paciente tiene hipercortisolismo, se hace la prueba de cortisol, que ya no lo había mencionado mi compañera Nancy, que pues esta se hace en orina, igual se puede hacer en saliva a las 24 horas. Igual se mencionaba que se podía hacer en sangre, pero esta era menos usable, ya que el hecho de que el paciente tiene que estar pues tranquilo y sin estrés para que pues no haya una alteración como tal. Y pues aquí podemos ver que vamos a tener pues diferentes resultados dependiendo si el cortisol está normal o está alto, al igual que pues el cortisol en la prueba de supresión dosis baja de dexametasona, si se encuentra menor o mayor a 1.8 microgramos sobre decilitro. Y pues de estas vamos a tener diferentes determinaciones. Por ejemplo, en el primero tenemos cortisol en orina normal y cortisol en la prueba de baja de dexametasona
menor a 1.8, esto pues se descarta el Cushing. Cuando tenemos cortisol alto y la prueba de dexametasona mayor a 1.8, pues ya como tal nos da el Cushing. Cuando tenemos cortisol pues orina alto y menor a la prueba de dexametasona a 1.8 microgramos sobre decilitro, ahí pues te tiene que realizar otra prueba que sería el cortisol sérico, igual en las otras 3 pruebas, igual cuando se sospecha de Cushing, pseudo Cushing, bueno, cuando se sospecha que sea un pseudo Cushing, igual se tiene que hacer otra prueba, que es la de cortisol sérico, que igual mi compañera pues ya se lo explicó, y dependiendo de los valores que obtengamos ahí, pues nosotros vamos a determinar, por ejemplo, si el valor es menor a 1.8 microgramos sobre decilitro, pues se descarta el Cushing. Si da un valor mayor a 7.5, pues va directamente a Cushing. Y también tenemos que cuando es mayor a 1.8 o 7.5, pues ya como tal lo podemos determinar con pseudo Cushing. Esto igual pues basando nosotros en la clínica. Y ya cuando tenemos la determinación de que es Cushing, ahora evaluamos la CTH cómo se presenta, igual como ahorita se los comentaba, si es independiente o dependiente de ACTH, pues ya tenemos que menor a 5 picogramos es Cushing suprarrenal y pues mayor o igual a 15 picogramos, pues ya es como tal, ya puede ser un Cushing hipoficiario o un Cushing ectópico. Igual aquí pues se realizan otras pruebas, como pues puede ser la prueba de supresión con dosis alta de dexametasona o pruebas de estimulación con la hormona liberadora de cortropina, la CRH, que esta igual pues mencionan que es muy... tiene alta sensibilidad para esto y esto nos permite también igual saber si es un Cushing hipoficiario o es un Cushing ectópico. Y también tenemos la prueba de muestra bilateral de senos petrosos, que igual tiene una especificidad alta y nos permite diferenciar entre si es hipoficiario o si es ectópico, esto dependiendo de la supresión que se vaya a presentar. Y en los senos petrosos, pues como podemos ver, es donde se menciona lo de MCPI. Ya tenemos cómo se presenta, ¿cómo decirlo? Ahí tiene su nombre. Bueno, sí, es que, bueno, la STH se presenta mayor de 3 en 1, es que tiene ese nombre, lo de 3 en 1, pero ahorita se me fue la onda. Relación. Ajá, su relación, sí. Y pues ya nos dice que es un Cushing hipoficiario y cuando el ACTH es menor al 3 en 1, pues es como tal un Cushing ectópico. Igual, nosotros se determina todo esto pues teniendo la presencia de un tumor o la presencia o no habiendo diagnosticado esto antes. ¿Puedo dar la siguiente? Igual aquí, pues igual es para lo mismo, pero pues se lleva a cabo como pues de diferente manera. Aquí pues la sospecha de síndrome de Cushing, excluir el hecho de que el paciente esté consumiendo glucocorticoides, se hace una tamización. Estos pues son diferentes estudios que nosotros podemos realizar. Igual nos da los diferentes valores que podemos tener. Ahí se presenta lo de la saliva, lo del cortisol, lo de prueba de dexametasona con cortisol y pues ya dependiendo si estas pruebas salen negativas, pues excluye el Cushing, pero si se siguen presentando los signos y síntomas, pues se vuelven a hacer, ya que pues nos está diciendo que a lo mejor pues por el momento donde se hizo la prueba o algunas cosas relacionadas, por ejemplo, al ciclo circadiano, pudo haber tenido una variación y si esta nos da positiva, pues igual vamos a decir que es síndrome de Cushing. El ACTH plasmático aquí maneja pues diferentes valores, por ejemplo, nos dice que por debajo de gramos sobre decilitro, pues esto nos quiere decir que es una lesión a nivel de la glándula adrenal. Puede ser como un adenoma, una hiperplasia o un macroadenoma. En raros casos, pues puede ser un carcinoma. También tenemos valores entre 5 y 20 picogramos sobre mililitro. Pues, puede ser tumor hipoficiario, ectópico. Y también tenemos lo de por encima de los 20 picogramos sobre mililitro. Pues aquí encontramos adenomas hipoficiarios
como tal la denominación de enfermedad de Cushing, y también pues podemos encontrar lo que son tumores ectópicos, productores de ACTH y en menor proporción los productores de SRH. Si encontramos los valores, bueno, hay una determinación que si se encuentran los valores por general arriba de los 20 picogramos, está más relacionado con tumores ectópicos. En cambio, si se encuentra por valores abajo de esto, pues se relaciona más con tumores hipofisiarios. Y ya aquí, dependiendo de los valores, nos recomienda hacer una tomografía o una resonancia magnética para determinar pues si estamos teniendo un adenoma, igual si es uni o bilateral, y ya nos da pues, como ya se los he dicho, síndrome de Cushing independiente de STH. Igual pues todas estas pruebas son para lo mismo, pero pues tiene una diferente manejo respecto a la STH. Es por eso que se las puse. Y pues dale la siguiente. Ya como tal vamos a tener el tratamiento. Bueno, como nos mencionábamos, en la parte iatrógena, pues se recomienda la suspensión como tal del medicamento que esté, esteroideo endógeno que esté utilizando, al igual de las complicaciones que haya provocado, ya sea hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, osteoporosis, pues estas se deben de tratar conforme a lo que esté presentando. Si tenemos pues tumores productores de ACTH, pues estos se tratan ya como tal con procedimientos quirúrgicos. Al haber recurrencia, pues debe de haber pues una segunda cirugía o la administración de una radioterapia externa, pero pues esta menciona que si para que haga su función completa o veamos pues la respuesta completa, pues transcurren bastantes años, y al igual puede ocasionar lo que es el hipopituitarismo, como tal pues como un efecto secundario. Al igual pues se puede recomendar o hacer la extirpación de las dos suprarrenales, pero pues esto pues como tal para controlar el exceso de cortisol, pero pues como ya sabemos podemos desarrollar el síndrome de Nelson. Y también vamos a tener algunos medicamentos. El que más mencionaban era el pasireotidio, que pues ha demostrado reducción en las concentraciones de TSH y cortisol urinario, así como también del tamaño del tumor. Pues ha presentado mucha mejoría en los signos y síntomas de hipercortisolismo, y solamente vamos a encontrar algunos efectos secundarios, como es la diarrea, la cefalea, náuseas, dolor abdominal, fatiga, y pues ya en casos muy graves, por así decirlo, pues la diabetes. También vamos a tener que en los adenomas productores de ACTH, pues vamos a tener fármacos que nos van a ayudar a tratar, como la cabergolina, el ácido retinoico y el temozolomida. Y también, ¿puedes darle lo siguiente? También vamos a tener fármacos que pues van a inhibir la esteroidogénesis, que esto va a ser pues a nivel suprarrenal. Va a ser el ketoconazol y el mitotane. Y también vamos a tener la mifepristona, que es pues un antagonista competitivo del receptor de andrógenos, así como de progesterona y glucocorticoides, que nos van a permitir el control de la hiperglucemia en pacientes con el síndrome de Cushing que no vayan a ser candidatos a una cirugía. Y pues los adenomas suprarrenales, estos pues que ya les había mencionado, puede ser pues una suprarrenalectomía unilateral. ¿Puedes darle la siguiente? Y pues como tal en los carcinomas, aquí pues se recomienda una resección amplia del tejido tumoral, así como pues de las estructuras vecinas que pudieran estar involucradas en la invasión local que haya tenido el tumor. Y pues como tal en los tumores ectópicos puede tratarse con cirugía o pueden resecarse. Y eso es todo de nuestra parte. Muy bien, Dora y Nancy. Buen resumen, como siempre. ¿Alguien quiere comentar algo, jóvenes médicos? ¿No? No, doctor, todo bien. Bien, entonces, para hacer la conclusión, el síndrome de Cushing, pues ya mencionábamos las características, cuál es el más frecuente y la diferencia entre síndrome y enfermedad de Cushing. El diagnóstico no es difícil. En el primer contacto sí vemos la facies del paciente, ¿verdad? Con la que he mencionado, la cara de luna llena, las estrías, ojiva dorsal, etc. Y habrá que hacer los estudios correspondientes. La mayor parte de los casos se diagnostican clínicamente y con la medición del cortisol plasmático a la mañana. Ya dijimos si tiene el ritmo sueño-vigilia normal en la mañana, y a las 4 o 5 de la tarde, medición de cortisol y también a nivel urinario de 24 horas. La mayor parte de los casos se diagnostican con eso, afortunadamente. Las pruebas de supresión pues se dejan para
pacientes en quienes no quedan muy claro las determinaciones matutinas de cortisol y ACTH, que son los menos, por supuesto, y se tienen que hacer en el hospital es para poder llevar a cabo estas pruebas de supresión. La prueba de supresión no es otra cosa más que si a alguno de nosotros que no tenemos Cushing nos dan dexametasona, que es un potente glucocorticoide en la noche, pues en la mañana va a estar inhibido nuestro eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y el cortisol va a estar bajo. Ese es el argumento, ¿verdad? de esta prueba. Si un paciente que tiene Cushing o incipiente o que está teniendo mayor cantidad de cortisol, se le da la dexametasona en la noche y al día siguiente le mide el cortisol, pues no se va a suprimir, va a seguir alto, ¿sí? Son dosis bajas. Y cuando hay duda o hay otros casos de ectópico, pues se hace la prueba de supresión prolongada durante 2-3 días, todo esto siempre hospitalizado. La mayor parte de los casos, pues, se hacen con esto, y acuérdense también de los estudios de imagen. Si es un adenoma hipoficiario, pues entonces habrá que hacer, pues, radiografía simple de cráneo para ver cómo está la silla turca, ¿se acuerdan? O de una vez la tomografía de resonancia, igual que en el abdomen, para buscar tumores, ya sea suprarrenales o de otro tipo. Y los ectópicos, pues, aparte de las manifestaciones de Cushing, pues los tumores van a dar también las manifestaciones propias. Los más comunes son el tumor de los cánceres pulmonares, el sea broncogénico, sobre todo el de células pequeñas, pues va a dar tos, expectoración, malestar general, o de riñón, o nuestro viejo y conocido carcinoma medular de tiroides. ¿Se acuerdan del carcinoma medular que puede producir calcitonina, pero también ACTH? Y entonces puede producir ahí una tumoración, un nódulo en el cuello y aparte manifestaciones de Cushing, ¿no? Entonces habrá que estar pendiente de esos casos. El tratamiento, pues, no es más que, si ya se acuerdan de la hipófisis, si es una enfermedad de Cushing, pues la resección quirúrgica transesfenoidal del tumor hipofisiario. Si es suprarrenal, que también hay que decirlo, el adenoma unilateral es el más común, luego la hiperplasia suprarrenal con bilateral, y el carcinoma suprarrenal es muy raro. Pues habrá que hacer la suprarrenalectomía unilateral, ¿verdad? Ya lo dijeron. Y aquí vamos a agregar el comentario que ya desde hace años se hace también, igual que la vesícula, también se hace la suprarrenalectomía por la laparoscopía, con lo cual mejora mucho el pronóstico de los pacientes. Y finalmente la más común, que es la iatrogénica, pues habrá que, también lo mencionó sus compañeras claramente, hacer la disminución gradual de la administración de los esteroides que se estén administrando. Porque si lo damos bruscamente, si lo quitamos bruscamente, acuérdense que está el eje hipotálamo hipófisis inhibido y puede caer en una crisis addisoniana, o sea, una crisis suprarrenal, porque no tiene de momento las suprarrenales forma de producir más cortisol. Necesita tiempo para ir recuperándose. Es decir, si el paciente toma prednisona 15 miligramos diarios porque tiene artritis reumatoide, por decir algo, una enfermedad, pues sí, le está ayudando a tener control de su artritis reumatoide, de su enfermedad autoinmune, pero ya está desarrollando un Cushing iatrógeno y no podemos dejarlo así porque vienen todas las consecuencias que he mencionado del hipercortisolismo. Entonces habrá que reducirlo gradualmente para poder dar algún otro fármaco para la artritis reumatoide. Y entonces se recomienda irlo quitando, algunos autores dicen que de 2,5 a 5 miligramos semanal, ¿sí? Y el promedio es alrededor de unas 4 a 6 semanas, de irlo reduciendo semanalmente. Si está tomando 3 tabletas, pues a la siguiente semana toma 2, luego 1,5, luego 1, etcétera, hasta que finalmente se pueda retirar. ¿Okay? Y mencionar que también para estos casos hay una preparación que se llama Deflazacort. Ese es un esteroide semisintético que tiene menos efectos secundarios que la prednisona o la dexametasona para el control de las enfermedades autoinmunes. Entonces el Deflazacort es una buena opción para no dar esteroides como la prednisona, decíamos. Pero entonces acuérdense que hay que reducirlo gradualmente en los pacientes que tienen Cushing iatrógeno, porque ya tienen tomado los 6 meses y pues habrá que irle reduciendo gradualmente para no caer en crisis suprarrenal. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Sí queda claro? Estas pruebas de supresión y de dosis largas o dosis elevadas, y también la de dosis cortas, hay que hacerla siempre en un hospital, ¿no? Y repito, la mayoría de los diagnósticos se hacen con lo inicial, la clínica y los estudios básicos. A veces se puede dar hacer las pruebas de supresión con dosis bajas, pero nada más. Lo demás es hospitalario a nivel de especialidad de endocrino, claro.
Bien. Bueno, ¿no hay otro comentario? ¿Cómo dijo que se llamaba el medicamento, doctor? Deflazacort, con Z. Ok, gracias. Deflazacort. Termina cort como cortisona, ¿verdad? Pero no es cortisona. Deflazacort. Hay de 6 miligramos, hay de 30 miligramos y las dosis son variadas dependiendo de la respuesta del paciente. Bien. ¿Algo más? No, doctor, todo claro. Muy bien, Sofía. Bueno, Dora y Nancy, muy bien el resumen. Quedamos en que nos vamos a ver mañana, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Mañana a las 10, vemos que vamos a ver aldosteronismo primario, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ándenles pues, jóvenes. Entonces nos vemos mañana a las 10.